Cordial saludo, soy Mario Ávila, estudiante de la maestría en gestión de TI del curso Seminario de Investigación Aplicada 3 y me dispongo a hacer la sustentación del artículo Minería de datos para la predicción de la deserción estudiantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este proyecto de investigación presenta un planteamiento donde se expresa la oportunidad de aplicar técnicas de analítica de datos a la información de los estudiantes recopilada de los procesos académicos de la UNAD, los cuales son susceptibles de analizar mediante técnicas de minería de datos para generar un modelo de predicción de la deserción estudiantil con el propósito de contribuir con la adopción de estrategias que permitan implementar medidas paliativas para disminuir este fenómeno que afecta no solamente a la UNAD, sino a todas las instituciones de educación en el país y en el mundo. El análisis de grandes cantidades de información mediante minería de datos ha permitido afinar las estrategias y campañas en campos como la inteligencia de negocios. En el campo de la educación, la aplicación de técnicas de data mining proporciona un soporte para la toma de decisiones, lo que permite a los directivos de las instituciones ser asistidos y concentrar los esfuerzos o dirigirlos a ciertas áreas específicas, lo que mejora la efectividad en los procesos. Una de las problemáticas dentro de las instituciones de educación superior es la deserción estudiantil, la cual afecta de forma negativa a los indicadores de gestión, por lo que representa una necesidad reconocer cuáles podrían llegar a ser las causas de dicha deserción y formas efectivas de mitigarla. La mayoría de las instituciones cuentan con la información que necesitan para identificar las causas, sin embargo no han adoptado las técnicas de tratamiento de esa información. Pero hoy en día, con los avances tecnológicos en el campo de la inteligencia artificial y específicamente a través de técnicas de Big Data que permitan el análisis de esos datos, estas técnicas permiten extraer datos y analizarlos aplicando técnicas de analítica de datos. Es así como se ha propuesto el desarrollo de un modelo para la predicción de la deserción estudiantil en un curso de primera matrícula de la UNAD mediante el uso de herramientas de minería de datos. Este modelo se plantea construir en base a la ejecución de un análisis diagnóstico que haga visibles los requerimientos para el desarrollo de un proyecto de minería de datos, de tal manera que provea los mecanismos para la predicción de deserción estudiantil. Con el fin de garantizar la validez de este modelo, se plantea realizar la evaluación de la efectividad del prototipo mediante la comparación con datos históricos obtenidos durante el año 2018. De esta manera, observar los datos arrojados por el modelo y comprobar si son reales. Materiales y métodos. Se utilizó una revisión bibliográfica con el objetivo de sintetizar los conceptos y teorías acerca del uso de Big Data en los procesos educativos mediante la consulta de material bibliográfico en base de datos con la finalidad de proporcionar sustento científico a las temáticas que se abordan en el desarrollo de esta investigación. Para ello se identifican referentes actualizados y pertinentes con el problema. Se aplicaron criterios de inclusión y exclusión a los resultados obtenidos. A partir de esta revisión se obtuvieron referentes teóricos de Big Data. El concepto de Big Data se usa para describir grandes cantidades de información. Básicamente, mediante técnicas de analítica de datos se busca hallar correlaciones entre variables analizadas que permitirán identificar patrones de comportamiento en los datos de tal manera que se conviertan en ventaja competitiva para las organizaciones. Para el análisis de esta gran cantidad de datos, Big Data se apoya en técnicas de minería de datos mediante el uso de herramientas de data mining. En la actualidad existen muchas herramientas
para minería de datos. Algunas de ellas son propietarias, como el caso de Oracle Data Mining o IBM SPSS Modeler. Estas son herramientas de pago. Sin embargo, hay herramientas de software libre, las cuales igualmente son muy potentes. Una de las más destacadas es Weka. Weka se ha integrado con muchas otras herramientas de código abierto como Pentaho y RapidMiner. En el campo de la educación, cuando se fusionan técnicas de Big Data y la educación, se habla de un mundo donde se puede analizar el comportamiento de estudiantes con la posibilidad de dar un enfoque de aprendizaje personalizado, permitiendo que el estudiante alcance un pleno potencial. En cuanto a algoritmos de minería de datos, también se encontró que una de las técnicas más usadas son los árboles de decisión, que permiten obtener patrones de decisión bajo los cuales opera una determinada población a partir de datos históricos almacenados. Su principal ventaja es la facilidad de interpretación. Para el desarrollo de este modelo de predicción se han planteado las siguientes fases enmarcadas en metodologías de descubrimiento de datos, de conocimiento, a través de los cuales se proyecta lograr los objetivos propuestos. Entonces tenemos una fase, la fase 1, en la cual se llevará a cabo una revisión bibliográfica en base de datos. Se realiza recolección de información, se realiza un análisis de algoritmos predictivos existentes, se identifican las fuentes de donde se tomará la información y se realiza preparación y procesamiento y transformación del set de datos. En la fase 2 se diseña una arquitectura con los comportamientos de la tecnología, los componentes de la tecnología Big Data que se utilizarán, se prepararán los datos para su procesamiento, se determinarán los algoritmos de Machine Learning que se implementarán. En la fase 3 se desplegará un prototipo mínimo viable para el modelo de predicción con sus componentes, teniendo como guía el documento de diseño. Y por último, en la fase 4 se realizará un plan de pruebas del prototipo. Se harán los ajustes pertinentes para mejorar la funcionalidad y se comprobará la veracidad de las predicciones. Teniendo en cuenta que este proyecto se encuentra en una fase de formulación, se han conseguido avances, los cuales se encuentran enmarcados en el primer objetivo específico, o sea, en la fase 1. Para esto se ha revisado bases de datos con bibliografía existente en lo que tiene que ver con el abordaje de las metodologías para la aplicación en proyectos de minería de datos. En este sentido, las tres metodologías dominantes para el proceso de la minería de datos son KDD, CRISP-DM y SEMA, cada una con sus características particulares. Nos enfocamos en CRISP-DM porque es la metodología que vamos a usar en el proyecto. La metodología CRISP-DM plantea 6 fases, de las cuales en este momento se avanza con la consecución de las 2 primeras fases. La primera fase de la metodología CRISP-DM consiste en la comprensión del negocio y pretende determinar los requisitos y objetivos desde la perspectiva del negocio a fin de materializarlos en un punto de vista técnico y en un plan de proyecto. Y la segunda fase de esta metodología es la comprensión de los datos, donde a partir de una recolección inicial de datos se establecen premisas acerca del problema y de los datos a procesar. En cuanto a la comprensión del negocio, se tiene que la aplicación de la minería de datos
en este proyecto tiene como objetivo predecir aquellos estudiantes que sean más susceptibles a la deserción en cursos posteriores a la primera matrícula. Con respecto a este proyecto se puede afirmar que se encuentra se cuenta con una base de datos que tiene registrada la información necesaria acerca de los estudiantes cursando una titulación, los que han desertado y los que ya se han graduado. Ahora bien, como criterio de éxito se establece la relación de las predicciones con alto porcentaje de confiabilidad que sea un soporte para la toma de decisiones. Se cuenta también con recursos para el desarrollo de este proyecto, recursos en lo que tiene que ver con hardware y software. En hardware pues se cuentan con máquinas HP Hewlett Packard y con herramientas de open source en lo que tiene que ver con software, como lo son Linux, Orange, Weka y máquinas virtuales VirtualBox. Por último, como conclusiones, podríamos afirmar que la información como uno de los activos más importantes de las organizaciones, pero tenemos que el hecho de poseer o almacenar datos de los clientes o los estudiantes en este caso no necesariamente indica que se tenga un soporte robusto para la toma de decisiones. No obstante, para que esos datos verdaderamente sean explorados en su máxima capacidad es necesario realizar procesos que los organicen con la finalidad de convertirlos en información. Una vez estos datos convertidos en información aportan a la conclusión de los objetivos estratégicos de la universidad, pero aún así a esa información es necesario agregarle conocimiento y esta agregación de conocimiento se da a través de la analítica de datos y es a través de la agregación de este conocimiento que se crea la cadena de valor.